importa más la gloria que la plata. O sea, yo voy a seguir jugando para Boca porque sé que Boca me necesita. And when you go, I will fall back apart. ¿Cómo se construye a un dios? En el caso de Diego Armando Maradona, los cimientos no fueron de mármol, sino de barro, láminas de cartón y una escasez que mordía los huesos. Villa Fiorito no era un barrio, era un campo de supervivencia a las afueras de Buenos Aires. Imagina la escena. 10 personas bajo un techo de zinc que cruje con el frío. Diego recordaría toda su vida el sonido de los garrafones de aceite vacíos golpeando contra el suelo mientras caminaba hacia el único grifo de la calle. Esa agua cargada de esfuerzo servía para todo, para que doña Tota cocinara, para lavar la ropa y para un aseo rápido de cara y axilas antes de salir a enfrentar el mundo. Fue allí, viendo a su madre fingir dolores de estómago para que sus hijos comieran el último trozo de pan, donde lació una fiera. Esa carencia no le enseñó humildad, le inyectó un hambre insaciable de gloria. A los 3 años, un balón regalado por su primo Beto se convirtió en su única posesión sagrada. Diego no jugaba con el balón, dormía con él, iba a la escuela con él, hacía mandados con él. El cuero era la única parte de su realidad que no estaba rota. A los 9 años, el talento de Diego dejó de ser un secreto de barrio para convertirse en un fenómeno nacional. Francisco Cornejo, el mítico entrenador de las juveniles de Argentinos Juniors, no podía creer lo que veía. Diego no jugaba, levitaba. Hacía túneles, sombreros y pases de tacón con una naturalidad que asustaba. Pero había un problema: su cuerpo. Años de desnutrición en la villa habían dejado a un genio atrapado en un envase frágil. Cornejo, temiendo que los huesos de Diego se quebraran bajo la presión profesional, propuso algo que marcaría el inicio de una relación peligrosa con la medicina: un tratamiento intensivo de pastillas e inyecciones para fortalecer su masa muscular. Diego aceptó. Quería ser fuerte, quería ser grande. Lo que nadie sospechaba es que esos parches químicos serían el primer eslabón de una cadena de sustancias que su cuerpo arrastraría por décadas. Mientras tanto, en la cancha, el pibe que hace magia Marcando terceros para el arquero. Maradona le quitó el arco, se lo va a pegar, le pegó. ¡Gol de Boca, Maradona! ya llenaba estadios. En los entretiempos de Primera División, la gente dejaba de comprar choripanes para verlo hacer trucos. En la Bombonera, el templo de Boca Juniors, el grito fue unánime: que se quede. Diego, el hijo de obreros, sintió el llamado de su tribu. La fama llegó antes que la madurez. A los 10 años, el diario Clarín ya hablaba de él, aunque con un error premonitorio. Lo llamaron Diego Caradona. Pronto el niño del barro estaba en Sábados Circulares, el programa más visto del país, declarando su sueño ante millones: jugar un mundial. Pero con la luz llegó la sombra. La intensidad de Maradona era un arma de doble filo. Tras 136 partidos invicto con los cebollitas, el día que perdieron, Diego se derrumbó en el centro de la cancha, llorando como si el mundo se hubiera acabado. Esa misma pasión lo llevó a su primera expulsión tras explotar contra un árbitro. Ya se veía, Diego no podía ser contenido por las reglas. Incluso en su biografía confiesa su primer pecado de mano: un gol ilegal en las juveniles que el árbitro validó en medio del caos. La mano se mueve sola, decía. Era la antesala de lo que el mundo conocería años después como justicia divina o trampa maestra. Argentinos Juniors, para no perderlo ante el asedio de River Plate, le regaló un departamento. De la villa a un hogar con servicios básicos. El cambio fue brutal, y con él la presión. Diego entendió que ahora el plato de comida de toda su familia dependía exclusivamente de su pie izquierdo.
Mientras su carrera despegaba, su vida personal empezaba a fracturarse. Conoció a Claudia Villafañe, su novia eterna, pero la fidelidad nunca fue el fuerte de un hombre al que el mundo le decía sí a todo. Según investigadores como Jimmy Burns, las noches de Diego en la zona roja de Buenos Aires, entre burdeles y salones de baile, no eran una excepción, sino una rutina. Ese ambiente nocturno, lleno de aduladores y parásitos que pronto formarían el clan Maradona, fue el caldo de cultivo para sus futuros demonios. A los 17 años, debutó en Primera División con un caño histórico, y poco después, el técnico Menotti lo llamó a la selección. Sin embargo, llegó el golpe más duro de su juventud. Menotti lo dejó fuera del Mundial 78 por inmaduro. Argentina salió campeona, y Diego lloró en soledad jurando venganza. Esa venganza llegó en el Mundial Sub-20 de Japón en 1979, donde fue elegido el mejor del mundo. Pero el éxito trajo un gasto desenfrenado. Compró mansiones, regaló departamentos y empezó a ganar millones gastándolos con la misma velocidad con la que eludía defensas. El dinero fluía, pero la salud mental de Diego empezaba a dar señales de alerta. «Esto me está volviendo loco», confesaba, mientras golpeaba a fanáticos que solo querían un autógrafo. En 1982, Maradona llegó al Barcelona como el fichaje más caro de la historia. Pero Europa no era Argentina. Allí, el fútbol era una guerra táctica y física. Contrajo hepatitis y los rumores de enfermedades de transmisión sexual empezaron a manchar su imagen. El choque con la directiva fue constante. El presidente Núñez llegó a retenerle el pasaporte para evitar que saliera de fiesta. Entonces ocurrió lo inevitable. El 24 de septiembre de 1983, Andoni Goicoechea, el carnicero de Bilbao, le destrozó el tobillo izquierdo con una entrada criminal. Fue una fractura que debió haberlo retirado, pero Diego, desesperado por complacer y por volver al ruedo, recurrió nuevamente a los parches del Dr. Oliva, una medicina alternativa que lo devolvió a las canchas en un tiempo récord de 106 días. Pero el precio fue alto. Su tobillo nunca volvió a ser el mismo. Su etapa en España terminó no con un gol, sino con una batalla campal ante el Rey, donde Maradona repartió rodillazos y patadas a quien se cruzara. Pelé lo sentenció: su talento es opacado por sus fallas como persona. Pero para el resto del mundo, Diego ya no era un deportista, era un mártir. Un hombre que, herido y roto, seguía caminando hacia su cita con la historia en Nápoles. Expulsado de Barcelona como un rebelde indeseable, Diego aterrizó en el lugar más improbable del mapa, Nápoles. En 1984, el sur de Italia era el vertedero de Europa. Pobreza extrema, la sombra de la camorra y el desprecio absoluto de los ricos del norte, Milán y Turín, que recibían a los napolitanos con pancartas que decían «Bienvenidos a Italia». Para Diego, entrar en Nápoles fue como volver a Villa Fiorito, pero con mar. Fue un reconocimiento instantáneo. El club, que rozaba el descenso, empeñó hasta lo que no tenía para pagar su fichaje. Pero el milagro no fue solo deportivo. Diego le devolvió la dignidad a un pueblo humillado. Cuando el Napoli le ganó a la Juventus, la gente no celebraba un gol, celebraba una revolución. Sin embargo, el costo de ser un dios en la tierra es la privacidad. En Nápoles, Diego no podía caminar. Fue aquí donde su adicción al polvo blanco se volvió un abismo. Se dice que la camorra le suministraba todo lo que quería a cambio de su presencia en fiestas. El hombre que salvaba al pueblo los domingos se perdía en las sombras los lunes, atrapado en una jaula de oro y excesos que ya no podía controlar. 1986. El mundo se detuvo. Argentina llegaba a México herida por la guerra de las Malvinas, un dolor que aún supuraba en el pecho de cada hincha. El partido contra Inglaterra no era fútbol, era una cuestión de honor. Primero llegó la picardía del barrio, el gol con la mano de Dios. Fue la venganza del desposeído, el triunfo del que sabe que el sistema es injusto y decide hacer trampa para equilibrar la balanza. Pero 4 minutos después, Diego decidió que no quería ser recordado como un tramposo, sino como un artista. Arrancó desde media cancha, dejando atrás a ingleses como si fueran postes de madera, recordando el consejo de su hermano en Wembley años atrás: espera un segundo más.
esquivó al portero Shilton y anotó el gol del siglo. En ese momento, Maradona dejó de ser un jugador, se convirtió en la encarnación de la patria. Argentina ganó el Mundial y Diego volvió a su país como un mesías, pero con una corona de espinas que empezaba a apretar demasiado fuerte. Todo lo que sube tiene que bajar, y la caída de Maradona fue un estrépito que escuchó el planeta entero. Tras el éxito de México y los 2 títulos históricos en Nápoles, el cuerpo y la mente de Diego dijeron basta. En 1991 llegó el primer positivo por sustancias en Italia. Fue el inicio del fin. El sistema que antes lo protegía, ahora lo devoraba. Fue detenido en Caballito, Buenos Aires, en un operativo policial televisado que buscaba humillarlo. El mundo vio a su Dios esposado y con la mirada perdida. Intentó volver, intentó limpiar su imagen para el Mundial de 1994 en Estados Unidos. Se preparó como un guerrero, bajó de peso, anotó un gol rabioso contra Grecia, pero entonces la enfermera entró a la cancha. El positivo por efedrina fue la estocada final. «Me cortaron las piernas», dijo entre lágrimas. No era solo una frase, era el grito de un hombre que se daba cuenta de que su magia ya no era suficiente para salvarlo de sí mismo. The wide men have found little space in this contest. It's not true of Olatico Echea at the moment, but certainly it's been true of the England team. Haven't seen that much of Hodge or Trevor Steven. Maradona just walked away from Hoddle then. Valdano, Hodge and Maradona! They're appealing for offside. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué lo amamos si se equivocó tanto? Porque Maradona nunca pretendió ser un ejemplo, pretendió ser un hombre. Fue el único que se atrevió a decirles no a los poderosos de la FIFA, el único que no ocultó sus miserias y el único que nos demostró que, incluso desde el pozo más profundo de Villa Fiorito, se puede tocar el cielo con las manos. Pelé tenía razón, sus fallas como persona fueron gigantescas, pero se equivocó en algo. Fue precisamente esa imperfección, esa grandeza humana llena de cicatrices, lo que lo hizo eterno. Maradona no murió en una cama en 2020. Maradona vive cada vez que un niño en un barrio pobre patea una lata y sueña con ser Dios por un segundo. Porque al final, Diego no fue un futbolista. Fue la prueba viviente de que el talento puede ser una bendición y al mismo tiempo una condena. La historia oficial termina con su muerte, pero la leyenda se alimenta de los fragmentos que quedaron flotando en el aire. Para entender la magnitud de su existencia, hay que mirar donde nadie más miró. El contrato del silencio. Se dice que en Nápoles, la devoción era tan extrema que un empleado del hospital donde Diego se hizo un análisis de sangre robó una de las muestras y la llevó a una iglesia local. Para muchos napolitanos, esa sangre era una reliquia tan sagrada como la de San Genaro, el patrono de la ciudad. La obsesión de los ídolos. Freddie Mercury, líder de Queen, quedó tan impactado por el carisma de Diego que en 1981, durante su gira por Argentina, insistió en conocerlo. Hay una foto mística de ese encuentro, Freddie con la camiseta argentina y Diego con la de Gran Bretaña, dos reyes de la irreverencia compartiendo un secreto que solo los que viven al límite conocen. El guerrero del tobillo de cristal. Lo que pocos saben es que tras la patada de Goicoechea, el tobillo de Diego nunca sanó realmente. Durante el Mundial de Italia 2090, Diego jugó con el tobillo izquierdo del tamaño de un pomero. Los médicos tenían que infiltrarlo, anestesiarlo, minutos antes de cada partido para que no sintiera el dolor. Jugó todo ese Mundial básicamente con una pierna muerta y aún así llegó a la final. El veredicto final. Al final del día, Maradona fue un hombre que vivió 1000 vidas en una sola. Fue el niño que cargaba agua en Villa Fiorito y el monarca que cenaba con presidentes. Fue el tramposo de la mano de Dios y el poeta del gol del siglo. Mucha gente se queda con el Diego de los escándalos, el de los tribunales y los excesos. Pero si te preguntas por qué el mundo se detuvo el día que su corazón dejó de latir, la respuesta es simple. Maradona fue el único que nunca nos mintió sobre sus defectos. Nos mostró que se puede ser un dios y un despojo al mismo tiempo, y que en esa lucha humana es donde reside la verdadera magia.
Muchos se preguntan qué queda cuando la música se detiene y las luces del estadio se apagan para siempre. Con Maradona no quedó un vacío, quedó un testamento. Diego no murió en una clínica de Tigre en 2020. Diego se mudó definitivamente a la memoria colectiva de un planeta que por un instante se sintió huérfano. Pelé lo juzgó por su persona, pero el mundo lo absolvió por su verdad. La gente no lo amó por ser un ciudadano ejemplar, lo amó porque, a diferencia de los ídolos de plástico de hoy, Diego se permitió sangrar frente a nosotros. Se permitió caer, ensuciarse y volver a levantarse, hasta que un día sus piernas ya no pudieron más. Maradona fue el recordatorio de que puedes nacer sin nada, perderlo todo y aún así ser el dueño del mundo durante 90 minutos. Fue el arquitecto de la nostalgia y el general de los olvidados. Al final, su vida fue como aquel gol a los ingleses. Comenzó en el barro, sorteó todos los obstáculos, esquivó a todos los gigantes que intentaron detenerlo y terminó en un grito de gloria que todavía retumba en las paredes del tiempo. Se apagan las cámaras, se cierra el guión. Pero en algún lugar del mundo, ahora mismo, hay un niño pateando una lata en una calle de tierra. Y mientras esa lata vuele por el aire con el efecto perfecto, Maradona seguirá vivo. Porque al final del día, como él mismo lo dijo con la voz quebrada ante un estadio que lo lloraba en vida, el fútbol es el deporte más lindo y sano del mundo. Porque yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. You cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house